Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga, gusto en saludarles. Nuevamente nos estamos viendo. Parece, como decía o como dice mi esposa, se te ven hasta en la sopa ya los alumnos. Bueno, ya falta poco para que termine esta tortura. Bueno, bienvenidos sean a una nueva aventura, a una nueva clase. Hoy, gracias a Dios, 11 de agosto del 2026. Estamos por aperturar una nueva enseñanza que evidentemente, como ustedes han venido notando, el texto bíblico es un texto muy rico, es un texto maravilloso, es un texto que no solamente se tiene que leer en clave espiritual, sino también es un texto que hay que profundizar, que hay que interpretar, que hay que conocer los contextos, que hay que analizar, ¿no? Las formas, las circunstancias, los géneros literarios, que hay que acercarnos al texto bíblico para que el texto nos diga lo que él quiere decirnos y no al revés. En ese sentido, se han dado cuenta que nosotros aquí en el seminario damos solamente las bases, las reflexiones y los desafíos para que ustedes sigan investigando, no se queden solamente con lo que podamos darles, ¿no? Ustedes pueden seguir investigando, pueden seguir analizando cómo el texto sagrado se hace vivo, se hace eficaz, se hace trascendente para la vida de cada uno de nosotros. Así que bueno, quiero darle más cordial bienvenida a Marita que está hoy en clase presencial y a todos ustedes que estarán viendo la clase grabada a esta materia que se llama Escritos Paulinos o las cartas del apóstol Pablo, ¿verdad? Vamos a analizar el corazón del Nuevo Testamento, el corazón del Nuevo Testamento y ahora explico por qué, ¿verdad? Porque es importante que ustedes y yo conozcamos el pensamiento de Pablo, quién fue Pablo, lo que escribió, por qué lo escribió, por qué las cartas que tenemos, qué significan esas cartas, qué temas abordan esas cartas, qué circunstancias movieron al apóstol Pablo para poder escribir a la iglesia de Colosas o de Tesalónica o de Corinto, etcétera. Y lo más importante es qué tienen que ver esas iglesias o esas cartas con la iglesia de hoy, con nosotros en este tiempo. Así que bueno, pues bienvenidos sean entonces a esta aventura de aprendizaje, como digo yo. Espero que traiga linda reflexión y que ustedes cuando se acerquen a las cartas de Pablo las vean con otros ojos, desde otra óptica y con otra reflexión bíblica. Así que bueno, antes de iniciar la clase, vamos a orar para pedir a Dios su dirección, que nos acompañe y nos bendiga en esta cursa. ¿Les parece? Les invito a orar. Nuestro buen Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por este tiempo que nos das de poder nuevamente sumergirnos en tu bendita palabra. Dios Santo y Todopoderoso, te pedimos el perdón de nuestros pecados y también te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento para que nos des sabiduría, nos des entendimiento, nos des, Señor, la gracia tuya para poder entender tu palabra. Bendícenos en esta nueva cursada. Danos sabiduría, tanto a los alumnos como a mí, Señor. Úsanos siempre para que nuestro corazón te adore y te bendiga. Padre, en tus manos ponemos este tiempo de enseñanza y te pedimos que tu espíritu de sabiduría nos acompañe. Te lo pedimos y te lo suplicamos. Todo en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Muy bien, pues vamos a iniciar esta cursada. Vamos a analizar, va a haber tres momentos en este tiempo de aprendizaje. El primer momento que vamos a tener es poder acercarnos al personaje, ¿verdad? Pablo es una figura muy discutida, Pablo es una figura, fíjense que hasta ahora en el siglo XXI sigue siendo una de las figuras más controversiales que existen, no solamente en el mundo bíblico, ¿verdad? Entre los estudiosos de la Biblia, los expertos, sino también entre el mundo secular, diríamos, ¿no? Pablo sigue siendo una figura
fascinante, enigmática. Hoy se han escrito miles de libros en función de quién es Pablo, ¿no? O quién fue este hombre que impactó la vida de las comunidades cristianas del primer siglo y que sigue impactando las vidas de las comunidades del siglo XXI, ¿viste? Porque hoy nosotros siempre decimos, bueno, vamos a abrir la carta de Pablo a los Colosenses, vamos a leer ahora qué dijo Pablo a los Corintios, vamos a leer ahora qué dijo Pablo a los Romanos. O sea, sigue siendo el pensamiento de este hombre el que determina la vida de la iglesia hoy, ¿no? O sea, no solo porque está como palabra de Dios, sino porque fue escrita por un personaje con un pensamiento que, insisto, hasta la fecha sigue siendo muy discutido. Entonces, el primer momento que vamos a tener en esta cursada es acercarnos un poco, conocer un poco, no digo que de manera exhaustiva, pero conocer un poco quién fue el apóstol Pablo, ¿verdad? Y cómo esta forma de pensar, de conducirse, de hablar, de escribir, esta forma tan vehemente que tiene su testimonio de conversión y cómo esto impactó diametralmente a la vida de la iglesia, ¿no? Vamos a ver a un Pablo que crece. En su madurez espiritual, ¿no? Porque no es lo mismo leer la primera carta a los tesalonicenses, por ejemplo, no es lo mismo. Pablo es la primera carta que escribe. Su pensamiento teológico es muy bueno, pero en comparación a la carta a los romanos, por ejemplo, que es la joya teológica de sus cartas, pues hay un mundo de diferencia. Eso significa que fue un hombre que siguió aprendiendo, que siguió creciendo, que siguió siendo alguien importante, ¿no? En su pensamiento, en su preparación. Fue un hombre que siguió leyendo, estudiando, meditando. Así que, bueno, el primer momento que vamos a tener y que espero que para ustedes les sea muy relevante, sumamente importante, así como vimos la figura de Jesús en los sinópticos y en la teología juanina. Bueno, pues ahora es importante que veamos a Pablo. El segundo momento tiene que ver con analizar este formato de las cartas, ¿no? ¿Por qué? Porque las cartas que nosotros hoy le llamamos epístolas o cartas, siempre le decimos carta al apóstol tal, carta del apóstol tanto, ¿no? Bueno. Este género literario de escribir una carta tiene que verse a la luz no solo de cómo nosotros hoy escribimos una carta, ¿no? Bueno, hoy ya no, hoy entiendo que ya pasó ese tiempo de las cartas, ¿no? Pero bueno, los que ya somos un poco más grandes, sabemos realmente qué son escribir una carta, cómo iniciarla, ¿no? Y mandarla por el correo postal. Bueno, vamos a analizar en este segundo momento que este sistema cartario o epistolar debe mirarse a la luz de la costumbre griega, ¿no? Porque Pablo, recuerden, es un discípulo o es un hombre es un judío de la diáspora que se educa bajo estos principios griegos. Entonces vamos a analizar por qué las cartas están escritas como están. Y lo vamos a hacer a la luz de esta forma que en la antigüedad se tenían de escribir las cartas o la correspondencia. Y que Pablo respeta, que usa esta forma cartaria de transmitir el mensaje de salvación, ¿verdad? O el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Y el tercer momento que vamos a tener, que es el momento más grueso, diríamos, de la cursada, tiene que ver con el análisis, no pormenorizado, pero sí un análisis, creo yo que bastante bueno de las cartas de Pablo, ¿verdad? Vamos a ir analizando cada una de estas 13 cartas que el apóstol Pablo escribió. Y
Con base en eso, iremos desentrañando los temas más relevantes, las circunstancias más importantes, los contextos en los que se escriben las cartas de Romanos, Corintios, Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a analizar cada una de estas cartas, ¿ok? Y les daré información generalizada, sí, pero creo que es suficiente como para que ustedes tengan un panorama completo de las cartas de Pablo. Ahora, ¿por qué es importante abordar todo esto, queridos alumnos? ¿Y por qué dije en algún momento que es el corazón del Nuevo Testamento? Porque recuerden ustedes que las cartas de Pablo son las primeras que se ponen por escrito, diríamos, ¿no? Que se escriben. Los evangelios tardan mucho, los evangelios tardan a partir del año 70, 80, 90, casi a finales del primer siglo. Por lo tanto, los primeros documentos que tenemos respecto de la vivencia de la fe cristiana tiene que ver con Pablo. Entonces, antes de que apareciera Marco, Lucas, Mateo, Juan, ya Pablo había escrito sus cartas, ya Pablo había permeado en las iglesias del primer siglo su pensamiento, su teología, su forma de haber concebido al Señor Jesucristo, ¿no? Y por lo tanto, vamos a ver que para estas fechas Pablo empieza a desarrollar una teología cristológica, ¿no? Una teología centrada en Cristo, ¿no? Y los evangelios van a centrar su teología hablando diríamos, del Jesús humano, ¿verdad? Del Jesús humano, del Jesús que se conmueve, llora, suspira, siente tristeza, siente alegría, come, siente la muerte. Eso no lo van a reflejar los evangelios sinópticos, pero la teología paulina nos va a reflejar al Cristo glorificado, al Cristo resucitado. Por lo tanto, el pensamiento de Pablo, las cartas de Pablo, no vamos a encontrar ningún relato de milagros, no vamos a encontrar ningún relato del ciego Bartimeo, por ejemplo, de la mujer samaritana, o de la sanación de la suegra de Pedro, o de la curación de la expulsión del endemoniado de Gadara. No vamos a encontrar nada de eso en las cartas paulinas. Las cartas paulinas vamos a encontrar simplemente la teología de un Cristo que ha resucitado, un Cristo que vive en gloria, que está glorificado y que vendrá, ¿no? Entonces, a eso que se le llama la paurusía, tiene que ver con la venida del Señor Jesucristo. La parusía no es otra cosa más que la manifestación gloriosa de la segunda venida de Jesucristo. Eso va a ser importantísimo, queridos alumnos, porque será esa teología de Pablo la que ahora a nosotros nos dirá lo que decimos, ¿no? Seguimos nosotros aguardando la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús todavía no viene, ¿verdad? Todavía no tiene su segunda venida. Por lo tanto, los principios que aparecen en las cartas de Pablo van a ser fundamentales para poder, ¿cómo les diré? Para poder esperar, ¿no? Que esa venida del Señor Jesucristo se manifieste. En fin, con esta breve introducción para que puedan ustedes analizar o puedan ustedes tener un poco de conciencia, un poco de chispa, diríamos, de la importancia que tienen las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento y cómo su pensamiento no solamente va a permear los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino también el resto de la literatura, ¿verdad? Tanto Hebreos como Santiago, como Judas, como Pedro y como el mismo Apocalipsis. Es decir, la teología de Pablo va a permear de alguna u otra manera, va a impactar de alguna u otra manera el pensamiento del resto de los autores, que no son tantos, pero que influye. Así que es sumamente interesante, queridos alumnos, que podamos entender esta materia para poder sopesar la importancia que tiene
el Nuevo Testamento. ¿Ok? Muy bien, pues dicho esto, y que después voy a subir en el sílabo, dicho esto, y que en el sílabo le voy a decir a ustedes cómo estoy afinando la forma en que ustedes van a aprobar la materia, así que yo espero que esta semana ya esté arriba y en alguna clase les explico cómo vamos a aprobar la materia, ¿ok? Muy bien, pues dicho esto, no sé si Marita tenga alguna duda, con toda confianza, por favor, en cualquier momento en la clase podés preguntar. Y quienes estén viendo la clase grabada, bueno, saben que pueden hacerlo a través de WhatsApp y mandarme su pregunta y finalmente en la clase les puedo contestar. ¿Les parece? Así interactuamos todos. Muy bien, si vamos bien, Marita. Cualquier cosita que se atore, ya sabes. Bueno, Sí, voy todo a bien, todo compartir con bien. ustedes ahora, gracias Marita, voy a compartir con ustedes ahora este primer apartado que tiene que ver entre esta clase y la clase que viene, acercarnos a el apóstol Pablo. ¿Ok? Así que voy a compartir la pantalla y vamos a adentrarnos al mundo de Pablo. Ok, un segundo, ahí estamos, ustedes están viendo la pantalla. Bueno, ¿por qué el título que aparece aquí, que dice el cristianismo se convierte en religión universal? Hago un pequeño recuento para poder ubicarnos en tiempo y forma. Cuando el Señor Jesucristo muere, cuando nuestro Salvador muere en la cruz, según el relato de Hechos, dice que estuvo 40 días todavía, ¿no? Después de que resucita, perdón, el Señor resucita. Está 40 días, se aparece a muchas personas, pero finalmente, según el libro de Hechos, el Señor Jesús termina ascendiendo a los cielos. Ya después vamos a leer en Juan, en el Evangelio de Juan, muchos años después, cuando Juan va a escribir, que el Señor Jesucristo había prometido un consolador, ¿no? Que no nosotros, que lo leemos como el Espíritu Santo. Bueno, el Señor Jesús se va, no está más físicamente, y entra una etapa en la cual los primeros creyentes en Jesús, no lo vamos a decir cristianos porque no, en ese momento no se llamaban cristianos, eran los creyentes en Jesús que habían creído que efectivamente era el Mesías. No eran muchos, ¿verdad? Eran muy pocos. Recuerden que cuando el Señor Jesús muere, nadie acompaña al Señor en la cruz. Cuando resucita, solo se resucita a sus discípulos. A lo más que dice Gálatas, que se manifiesta a 500 personas. Bueno, pues no son muchos, ¿no? Entonces, los primeros creyentes tienen el desafío, el gran desafío de poder organizarse. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la pregunta, ¿no? O sea, antes no se preocupaban porque todo lo determinaba Jesús. Pero ahora que el Señor Jesús no está físicamente y no se les aparece cada rato ni nada por el estilo, bueno, ahora toca a este grupo de creyentes iniciar pues este movimiento, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Que tanto los discípulos como algunas mujeres y hombres, pues empiezan a dispersarse, algunos quedan en Jerusalén, que es ahí donde el Señor Jesús es muerto y resucitado, algunos quedan en Jerusalén, en la ciudad, pero muchos otros salen a predicar. ¿Qué predican? Ya lo vimos en Evangelios sinópticos, ¿no? El reino de Dios. ¿Quién es el reino de Dios? Y Jesús.
Lo vimos claramente en los sinópticos. El anunciante pasa a ser el anunciado. Y entonces en esta etapa, pues empiezan a conformar distintos grupos, distintos comunidades que les llamamos, ¿no? Y entonces es así en esta manifestación o en esta predicación de boca en boca que se empieza a constituir un grupo de creyentes. ¿Qué creían? Pues que Jesús, que Dios había hecho todo esto, que lo hizo a través de Jesús y que lo hizo para el perdón de nuestros pecados. O sea, ese era como el machete, déjenme decirlo, ¿no? El apunte que todos llevaban y eso era lo que predicaban. Ahora, en este momento seguimos siendo un grupo de creyentes muy localizados, ¿no? Muy pequeñitos. Y fue gracias a Pablo, ¿verdad? A Saulo de Tarso, o a Pablo de Tarso, que con sus 3 viajes misioneros y probablemente 4, se encargó de extender ahora ya en su época, el cristianismo, porque en Antioquía se dice que fue el lugar, la ciudad de Antioquía, fue el lugar donde a este grupo de creyentes se les empezó a llamar cristianos. Bueno, fue gracias a Pablo que la iglesia deja de ser localizada y se convierte en una iglesia generalizada. Y por eso decimos que se convierte en una religión universal, porque fue gracias a Pablo y a su mensaje que el Evangelio llega hasta Europa. Imagínense, desde Asia, ¿no? donde se da el mayor número de mensaje, desde Asia hasta Europa. Y eso evidentemente ayudó un montonal a que el mensaje del Evangelio fuera aceptado en muchos países que en ese momento se conocían. Bueno, dicho esto entonces, para que vean cómo la figura y la influencia de Pablo lleva de una iglesia local a una iglesia universal. ¿Cómo un hombre pudo hacer esto? Bueno, lo pudo hacer. Así que vamos entonces ahora a analizar cómo se dieron de manera puntual algunos de los actos más trascendentes de la vida de Pablo, ¿verdad? Para que conozcamos los datos más importantes de cómo fue desarrollándose primero la vida de Pablo y luego la vida del apóstol Pablo. Son dos cosas distintas. Ahora, respecto de la vida de Pablo, no conocemos muy poco, no sabemos mucho de él, ¿verdad? Sabemos que pudo haber tenido una hermana, porque su sobrino fue el que lo libró de un complot, tuvo una familia, pero no sabemos mucho de él, no hay una biografía de Pablo. Sabemos que Pablo fue contemporáneo de Jesús, pudo haberse llevado entre 2 o 3 años, ¿no? Entre Jesús y Pablo, pero es lo único que conocemos. Así que vamos a seguir la pista, insisto, de los datos más sobresalientes de Pablo y vamos a tomar la tabla cronológica de este biblista llamado Koster, H. Koster. ¿Por qué? Porque recuerden que dependiendo el biblista o el estudioso o el experto que ustedes consulten, pueden variar mucho las fechas. ¿Ok? Pero para efectos de esta clase, vamos a guiarnos con lo que Koster nos dice respecto de Pablo. ¿Ok? Bueno, en la primera columna, en los números, son los años. ¿Ok? Año 35. Y la segunda columna es el evento que se manifiesta. Así que bueno, en el año 35 se cree que Pablo tiene su conversión, una conversión que fue relatada o es relatada en el libro de Hechos de los Apóstoles, por lo menos 3 veces Pablo hace alusión de este momento de conversión y se da en el año 35.
Luego, según Gálatas, no Hechos de los Apóstoles, que si nos da tiempo de hacer esa distinción lo haremos, según la epístola de Pablo a los Gálatas, que es una epístola suya, del capítulo 1, 17 y, 10 y siguientes, la letra S significa siguientes, es decir, 17, 18, 19 versículos. Bueno, se cree que Pablo vuelve a la región de Arabia, ¿no? Y empieza ahí una actividad misionera. O sea, no, Hechos de los Apóstoles nos dice que Pablo, una vez que se convierte, empieza su labor misionera en Jerusalén. No, no, no. Según Gálatas, ¿no? Pablo comienza a sus primeros pasos de cristiano, diríamos, ¿no? Después de su conversión en la región arábiga. Y estamos hablando de los años 35 a los 38, es decir, 3 años pasó en el desierto predicando. Muchos creen que vuelve a su casa, vuelve a Tarso, empieza a reflexionar sobre las visiones que él tuvo cuando estaba ciego y que recuerden que él quedó ciego al momento de tener su encuentro con el Señor Jesucristo. Así que tiene 3 años de una profunda reflexión, de una profunda meditación, eh, y que estos 3 años son muy importantes que no los desvaloremos, ¿no? Creo que parte mucho de lo que él piensa de ahí. Él empieza a consultar todo lo que eran los profetas, principalmente empieza a consultar todo lo que hablaban acerca del Mesías, del Cristo, y sabe que Jesús es el Señor. Así que estos 3 años son fundamentalísimos, ¿no? Para su propia autoenseñanza. Y creo que mucho de esto, de lo que vivió en estos 3 años en el desierto de Arabia, motivaron las profundidades teológicas que encontramos en sus cartas. Bueno, después en el año 38, según Gálatas 1:18, Pablo viaja a Jerusalén, ¿verdad? Y tiene un encuentro de 15 días con Pedro, ¿no? Pedro, que en ese momento, para estos años, pues es la figura más importante. Este es un líder importante en la iglesia de Jerusalén. No es el único, pero por supuesto que es uno de los más importantes. Pedro tuvo una figura fundamentalísima en la iglesia primitiva. Así que 15 días queda con Pedro y bueno, seguramente en esos 15 días no tenemos registro, pero seguramente en esos 15 días Pedro se encargó día y noche, porque creo que Pablo no lo habrá dejado dormir, de contarle todo lo que el Señor fue, ¿no? Que hizo, los milagros, pero lo que más le importaba a Pablo tenía que ver con su muerte, con su resurrección, ¿no? Como Mesías. Así que bueno, en el año 38 hay este encuentro entre estos dos personajes que, como dije, serán fundamentalísimos. Luego, del año 38 al 48, son 10 años de esfuerzo. Tenemos una actividad muy fuerte en la región de Cilicia y de Siria, según Gálatas 1:21. Pablo tiene una fuerte presencia durante estos años, ¿verdad? Que él va a decir lo que puede decir o lo que su pensamiento puede manifestar, ¿no? Hasta acá no ha escrito nada, hasta acá solamente es una actividad misionera. Creo que aquí le despierta, permítame decirlo, no, tal vez me equivoco, pero creo que aquí le despierta esta actividad de hacer misión, ¿no? Considerando mucho la forma en que la gente respondía. Bueno, tenemos 10 años de una fuerte tarea misionera. Imagínense, viene del año 35 al 38, 3 años de una reflexión profunda. 15 días con Pedro que le platica sobre el Señor, suficiente para que en 10 años él pueda eh, trabajar, ¿verdad? Predicando el Evangelio. ¿Cómo lo hacía? ¿Qué decía? Pues en esos momentos todavía no sabíamos porque no ha escrito el apóstol Pablo nada. Luego en el año 48 surge un problema muy importante en la iglesia, porque empiezan a rivalizar grupos dentro de la iglesia, ¿verdad? Empiezan a rivalizar y por lo menos encontramos tres grupos.
ustedes saben que es así, ¿no? No nos vamos a espantar, incluso hoy hay muchas iglesias que hay como grupitos, ¿no? Dentro de la iglesia, ya sea por cuestiones administrativas, por cuestiones del pastor o por cuestiones incluso doctrinales, pues hay como ciertos grupos. Bueno, también sucedía en la iglesia primitiva. Y por lo menos, y digo por lo menos, podemos identificar tres grupos que están como rivalizando, como contraponiéndose. El primero es el grupo jerosolimitano, ¿verdad? Que es el grupo liderado principalmente por Santiago, primero el discípulo Santiago, hijo de Zebedeo, y después por Santiago, el hermano de Jesús. Este grupo que está en la iglesia, en la ciudad de Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, es un grupo que insiste en seguir manteniendo las costumbres judías y que insiste seguir creyendo que solo la salvación del Mesías es para los judíos. Por lo tanto, todos los que quieran ser salvos en el Mesías tienen que abrazar ciertos ritos y fiestas del judaísmo, ¿m? Del judaísmo. Entonces, este es un grupo muy fuerte dentro del cristianismo, ¿no? Está bien, aceptan a Jesús como Señor y Salvador, pero consideran que todos tienen que convertirse al judaísmo, principalmente en la circuncisión. Ustedes saben que la circuncisión es una señal que se dio en el Antiguo Testamento en el cual los varones, ¿verdad? Tienen que cortarse el prepucio de su miembro viril como una señal de apartamiento, como una señal de pertenencia. Este tema de la circuncisión, queridos alumnos, va a ser un tema muy puntual o muy debatido dentro de las cartas de Pablo, ¿verdad? Pablo dirá, no necesitamos ya circuncidarnos, aunque él fue circuncidado, ¿no es cierto? No necesitamos circuncidarnos por muchas razones que después yo les voy a platicar. Entonces, el segundo grupo, ¿verdad? Era el segundo, la comunidad petrina, ¿no? Una comunidad muy allegada al apóstol Pedro, ¿verdad? Entonces, Pedro tenía un problema porque eh, Pedro conocía los grupos, ¿no? Por un lado, Pedro conocía las figuras de la iglesia de Jerusalén, pero no coincidía mucho con ellos, ¿verdad? No coincidía mucho con ellos, principalmente en la salvación que solamente era para los judíos. Sin embargo, este grupo de Pedro, ¿verdad? Es un grupo muy fuerte que está entre que sí y entre que no, ¿no? Está como que navegando entre que si le da la razón a la comunidad de Jerusalén o le da la razón a la tercer grupo que había rivalidad ahí, que era Pablo, la comunidad paulina, ¿verdad? Pues, Pablo, ¿qué es lo que predicaba? Pablo predicaba que la salvación era universal, era por gracia y que no necesitamos ni circuncidarnos porque la circuncisión no vale nada y la incircuncisión no vale nada. Es decir, nada vale, solo la gracia de Dios, la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces hay un problemón ahí, ¿verdad? Que tienen que convocar a una asamblea donde se reúnan los tres principales grupos, los de Jerusalén, los de Pedro y los de Pablo. Bueno, después de tanta discusión, gana el pensamiento paulino y termina siendo, termina dándole permiso a Pablo para que predique sin que convierta a los nuevos creyentes o a los gentiles al judaísmo. Ese es el concilio que se da en Jerusalén. Concilio muy importante que se narra o se menciona en Gálatas 2:1 y versículos siguientes, y también en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Bueno, después de que ya se sortea un poco este problema, un poco porque los de Jerusalén seguían estando en lo suyo, esto que te estoy contando es muy importante para después entender las cartas de Pablo. Bueno, los de Jerusalén se siguen quedando en lo suyo, los de Pedro se vuelcan un poco más hacia la postura paulina y
Después de eso, bueno, viene lo que es en el año 48-49, el incidente en Antioquía, donde Pablo tiene que salir, ¿verdad? Pablo tiene que salir de Antioquía. Antioquía fue su base misionera, fue el lugar donde Bernabé hizo el trabajo de misionero y cuando vio que era mucho trabajo, que había mucha posibilidad de que el evangelio creciera en esta ciudad llamada Antioquía, fue por Pablo y le dijo, Pablo, tenés que venir porque me tenés que ayudar porque hay mucho que hacer aquí. Así que Antioquía fue una ciudad muy importante para Pablo, una comunidad, una iglesia muy importante para Pablo. Fueron ellos los que los motivaron, ¿no es cierto? Pero después hubo como cierto pleito, bueno, sucede en todo, ¿verdad? Sucede en todo. Conforme pasó el tiempo, algunos de Antioquía ya no estaban tan a gusto con lo que Pablo enseñaba, se hicieron más amigos de Pedro, diríamos, en Antioquía, como que hubo más afinidad ya, o la balanza se inclinaba más hacia la figura de Pedro. Entonces Pablo dijo, bueno, listo, tengo que salir de acá. Así que Pablo sale entre los años 48 y 49 y empieza su misión en Galacia. El primer viaje misionero, no, perdón, el primer, sí, ya como un viaje permanente, en el año 49 inicia su misión en la región de Galacia. Y es allí donde se va a dirigir una carta llamada la Carta de Pablo a los Gálatas. Bueno, seguimos. En el año 50 tenemos que ahora Pablo extiende su misión y empieza a establecer iglesia no solo en Galacia, sino se va a Filipo, ¿no? La iglesia de Filipos, donde también escribirá la carta a los les escribirá una carta a los filipenses, Tesalónica y Berea, ¿no? Son tres ciudades importantes en las cuales Pablo trabaja mucho. En estos años, también en el otoño, ¿verdad? En el otoño del año 50, Pablo va a Corinto pasando por Atenas y escribe en este año, en el año 50, escribe la primera epístola a los tesalonicenses. Y es esta primera carta, diríamos, el primer documento canónico. Ustedes ya saben que es un libro canónico, así que Primera a los Tesalonicenses es el primer documento que se escribe y que después se considerará como canónico. En el otoño también del 50 hasta la primavera del año 52, Pablo pasa tiempo en Corinto. Corinto fue una de las ciudades donde Pablo vivió más tiempo, casi año y medio. Año y medio Pablo vive en Corinto, es el único lugar donde Pablo ha pasado mucho tiempo. En otros lugares ha pasado solamente 15 días, un mes y se va, pero Corinto fue una iglesia que él tuvo mayor oportunidad. Para el año 52, en el verano del 52, viaja a Antioquía, después a Éfeso a través de Asia Menor y pasa por segunda vez a Galacia. También en el otoño del 52 hasta la primavera del 55, Pablo hace misión en Éfeso, que es la otra iglesia que tiene más tiempo también de estar. No tanto como Corinto, pero sí tiene mucho tiempo para estar. Y es allí en Éfeso donde va a escribir la epístola a los Gálatas, que fue el primer viaje o la primera misión de Pablo. Va a escribir la epístola a los Gálatas. También escribirá la primera epístola a los Corintios y partes de la segunda carta a los Corintios. En este año, en el otoño, en Éfeso se cree que Pablo escribe estas cartas, ¿no? Que después para nosotros serán canónicas. En el 54 hay un breve viaje a Corintio a juzgar por lo que dice en la segunda carta. Parece ser que Pablo se da una escapadita porque hay serios problemas e interesantes problemas que se están suscitando en la iglesia de Corinto y viaja hacia allá. Entre el invierno del 54-55, Pablo es prisionero en Éfeso, ¿verdad? Lo meten en prisión, que también está
descrito en el libro de Hechos de los Apóstoles, y es ahí donde escribe las cartas de la prisión, conocidas como Filipenses y la epístola a Filemón, ¿no? Es en la prisión donde Pablo escribe estas dos preciosas cartas que ya las vamos a analizar y vamos a entender por qué son importantes estas cartas de la prisión, en función de la, el gozo cristiano y el pensar en otros, aun cuando vos estás pasando por circunstancias muy difíciles. Estos dos principios los vamos a encontrar en la carta a los Filipenses y la epístola a Filemón. Seguimos entonces y es en el año 55, en el verano del año 55, donde Pablo viaja a Corinto, pasando por Macedonia. Este viaje, queridos alumnos, es muy importante porque es en Macedonia donde se abre la puerta, ¿verdad? Para que el Evangelio llegue hasta Europa, para que llegue a la península ibérica, o ahora llamada España y Portugal, e incluso para que llegue hasta Gran Bretaña, que nosotros conocemos ahora parte como Inglaterra, ¿verdad? Y entonces el Evangelio en esta experiencia macedónica, eh, es la puerta para que el Evangelio finalmente se convierta en una religión universal. En el invierno del 55-56, en su estancia en Corinto, va a escribir la epístola más fuerte, más grande, que es la epístola a los romanos, una de las epístolas más influyentes que hay en el pensamiento teológico. En el año 56, Pablo viaja a Jerusalén porque resulta que en ese tiempo hay una gran hambruna en la región de Jerusalén, la iglesia jerosolimitana. Hay mucha necesidad, la iglesia está en una carencia terrible, está pasando por mucha pobreza, ¿no? Por una sequía muy fuerte que azota la región. Por lo tanto, la iglesia en Jerusalén está en problemas, principalmente económicos. Entonces, lo que Pablo hace es, como él va a muchas iglesias y hay muchos hermanos muy pudientes, e iglesias muy pudientes económicamente hablando, genera una colecta y dice, che, vamos a ayudar a nuestros hermanos en Jerusalén. Así es que, bueno, ¿cuánto cooperan? Así que las iglesias empezaron a cooperar, le dieron la plata a Pablo, y una vez que Pablo había recogido la plata, no sabemos cuánto, viaja a Jerusalén. Y resulta que en Jerusalén, ya para llegar a la ciudad, se encuentra con un profeta llamado Agabo, que toma un cinto, se lo ata como un símbolo, una señal simbólica. Recuerde que los profetas en los tiempos del Antiguo Testamento tenían acciones simbólicas. Dice, bueno, el dueño, dijo Agabo, el dueño de este cinto caerá preso. Entonces todo el mundo le decía a Pablo, Pablo, no vayas, que te van a apresar y no sé qué y no sé cuándo. Y Pablo dijo, no, yo tengo que ir a Jerusalén a entregar esta encomienda. Bueno, llega a Jerusalén y finalmente lo toman preso. No sabemos si logró entregar la ofrenda o no, él personalmente, si le dio tiempo o no. Es probable que no le haya dado tiempo a Pablo porque tal luego pisó Jerusalén, ya estaban encima de él y termina siendo prisionero en Jerusalén. Y es ahí, entre los años 56 y 58, cuando es prisionero en Cesarea, porque en Jerusalén lo iban a matar, ¿verdad? Había un complot para matar a Pablo en la cárcel y tienen que trasladarlo a Cesarea, o Cesarea. Y en el año 58, fíjense, estuvo desde el 56 preso, en el año 58 hay un cambio de régimen político, se va Félix, ¿no? Y llega Festo, que vienen a ser los procuradores romanos que establecían, el Imperio Romano establecía como autoridades en cada localidad. Y bueno, en ese momento Pablo apela a Roma y dice, no, yo no quiero que me juzgue ni Félix ni Festo, sino quiero ir a Roma, porque el Señor le dijo en un sueño que tenía que ir a Roma a dar testimonio del Evangelio. Roma, recuerden que en ese momento era la capital del imperio más poderoso, o sea, había una oportunidad muy importante
incluso por encima de la propia vida del apóstol, ¿no? Así que bueno, es enviado a Roma. Pablo queda prisionero en Roma del 58 al 60, según Hechos de los Apóstoles. Él sigue predicando en casa, aún encadenado, teniendo un guardia junto, pero sigue predicando, sigue compartiendo el mensaje de salvación. Y según Koster, dice que Pablo termina siendo decapitado en el año 60, ¿no? Algunos autores lo manejan hasta el 63, 64, la muerte de Pablo. Pero bueno, siguiendo esta tabla, Pablo termina siendo asesinado o decapitado por orden del imperio, y es así como termina la vida de este hombre con los aspectos más importantes o más trascendentes de su vida. ¿Ok? Así que bueno, a grandes rasgos, queridos alumnos, es cómo Pablo se maneja, qué es lo que hace y que con este pantallazo, diríamos, podemos reconocer eh, la importancia del trabajo arduo que él tuvo sobre este trabajo misionero. ¿Ok? Muy bien, pues hasta aquí vamos a dejar, vamos a tomar un receso, ¿verdad? Vamos a tomar 10 minutitos de receso para Marita, para que pueda descansar un poco, 10 minutos de receso. Para los que están en clase presencial, pues no les doy receso, clase grabada, no les doy receso porque ustedes siguen de frente con la grabación, pero vamos a tomar nosotros 10 minutitos, ¿sí, Marita? Así que nos vemos ahorita en 10 minutitos. Muy bien, volvemos a la clase y voy a continuar con la presentación. Estamos. Bueno, vamos a subdividir en tres partes el abordaje que podemos tener sobre el apóstol Pablo. Y en la primera parte vamos a ver que fue una figura muy controvertida. Y algo que nos llama la atención es que es una figura controvertida no solamente para los judíos, que diríamos en estricto sentido el judío pues no iba a querer a Pablo porque bueno, se separó mucho de los aspectos judaicos, pero también fue una figura muy controvertida entre los grupos cristianos, o sea que no fue muy bien recibido. El primer autor y teólogo cristiano, el judío Pablo, originario de la ciudad de Cilicia, hoy Turquía, ¿verdad? De Tarso. En aquel entonces, esta ciudad de Tarso era un importante núcleo comercial en la ruta de Anatolia a Siria. Es hasta el día de hoy el personaje que ha suscitado más controversias entre cristianos y judíos. Bueno, con justa razón se puede llamar teólogo cristiano porque es el que sienta las bases de la comprensión de Dios, cómo debemos entender a Dios, pero desde la perspectiva de Jesús, desde la perspectiva de Jesús. Y esto va a ser importantísimo, como dije. Pablo se mueve y nace dentro de un ambiente muy cosmopolita, un ambiente con mucho movimiento, con mucho flujo de mercancías y consecuentemente con mucha plata que se daba en aquel tiempo por ser una ciudad sumamente comercial. Bueno, este personaje que nace va a suscitar muchas controversias. Paradójicamente, queridos alumnos, como dije al principio en la introducción de la clase,
sigue suscitando las mismas controversias entre nosotros hoy. Algunos ven a Pablo muy radical, ¿no? Otros incluso ven a Pablo muy misógino. Otros ven a Pablo muy liberal. Otros consideran que Pablo no tenía alineados los patitos, decíamos. En fin, sigue suscitando mucha controversia. Algunos lo aceptan, algunos otros no. Y bueno, ¿cómo un personaje de esta talla puede crear tantas emociones? Para muchos judíos, que esto es muy importante, recuerden que Pablo es un judío de la diáspora, que había sido de formación rabínica. El mismo apóstol Pablo da testimonio de que él fue educado bajo las tradiciones farisaicas, ¿verdad? Descendiente de la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día. Entre los de su clase, él era el que más alta tenía la nota. Bueno, para muchos judíos que consideran a Pablo un referente y una inspiración por su vehemencia al defender la Torá, al defender los profetas, etcétera, se convierte en el apóstata por excelencia. Es decir, en aquel que reniega de su, diríamos, déjeme decirlo así, de su fe judía, ¿no? El gran renegado se le conoce. Yo creo que ya les había dicho acerca de este libro, de ahí la frase el gran renegado, cuando sus compatriotas se dan cuenta de que él ha cambiado de bando, lo llaman así el gran renegado. Pero esta frase viene básicamente de este libro que les comenté, que ojalá pueda leerlo, que se llama El Gran León de Dios. La autora es Taylor Caldwell. Eh, la editorial que yo manejé en ese tiempo era Grijalbo, si no mal recuerdo. Bueno, es un libro fascinante que narra lo que pudo haber sido el nacimiento de Pablo, su familia, sus padres, su adolescencia, su juventud, su conversión. Es una muy buena obra. Así que bueno, para estos judíos, este ya no es más un hombre que se había educado bajo los pies o bajo la sombra o bajo la guianza del gran Gamaliel, sino que ahora es un gran renegado, es un apóstol. Para la mayoría de los cristianos, el apóstol Pablo, por excelencia, invocado al mismo tiempo que Pedro. Para la mayoría de los cristianos, Pablo es nuestro campeón, ¿no? O nuestro referente, o nuestra inspiración. Comparado con Pedro, sí, aunque, a ver, Pedro tiene mucho papel protagónico en los evangelios, ¿verdad? Los cuatro evangelios, y tiene dos cartas. Así que bueno, de las figuras más prominentes que tenemos en el Nuevo Testamento, sin duda es Pablo y Pedro, sin duda. Este, y por lo tanto, para nosotros no es un apóstata, sino es alguien que aceptó la fe en Jesús, ¿verdad? Y se reconoció como siervo de Jesucristo. Entonces, ¿por qué establecemos que Pablo es un personaje controvertido, que genera dudas, que genera quejas, que genera señalamientos, que genera disconformidad, que genera incluso división? Porque la pregunta fundamental que se hace y que es una pregunta muy profunda para poder entender a Pablo es, ¿llegó realmente Pablo a abandonar su fe judía? Que esa es la pregunta dirigida a los judíos. Es decir, ¿Pablo se vació de todo eso? ¿Pablo entendía que el judaísmo todo era malo, que nada era rescatable? Y la verdad es que no, ¿verdad?
Porque Pablo reconocía en el judaísmo la tradición de las escrituras, por ejemplo, ¿no? Del Antiguo Testamento. Pablo reconocía que fue en el judaísmo donde Dios manifiesta su voluntad. O sea, es una pregunta muy interesante porque nos hace decir que Pablo no abandonó realmente o totalmente su fe judía. Porque si lo hubiera hecho, no tendría sentido reconocer a Jesús como el Mesías. Si el Mesías venía del judaísmo, la concepción de que un día vendría el Mesías era del judaísmo. Entonces, sigue habiendo esta discusión hasta qué grado Pablo siguió siendo judío y cómo esto influyó en su propio pensamiento. Y la pregunta dirigida a los cristianos, que también viene en este mismo tenor, es, ¿y es cierto que Pablo comprendió bien a Jesús de Nazaret o más bien hizo de él algo diferente? Este ha sido el gran debate, de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque como les platiqué, cuando ustedes leen las cartas, Romanos, Corintios, Colosenses, etcétera, nunca van a encontrar el Jesús humano. No lo van a encontrar. No hay estos relatos de la alimentación de los 5.000, de caminar sobre el mar, de echar fuera demonios. No hay nada. Nada, nada, nada. Ni siquiera en las cartas encontramos el nacimiento de Jesús. Igual, ¿verdad? El nacimiento de Jesús está escrito en dos versiones. Y como vimos en Evangelios sinópticos, son relatos teológicos en última instancia. Ahora, lo que le critican hoy a Pablo es si realmente Pablo se ajustó a lo que Jesús quiso enseñar, porque recuerden que Pablo no conoció a Jesús. Lo único que supo de él fueron a través de los 15 días con los que charló Pedro con él. Pero Pablo no conoció a Jesús, nunca lo vio, nunca charlaron, nunca vio sus milagros, en lo absoluto. O sea, lo que Pablo conocía de Jesús finalmente eran de oídas. Seguramente le ayudó mucho Lucas, ¿no? Lucas que escribe este evangelio y que seguramente Lucas era un compañero de Pablo. Pero muchos le critican a Pablo de que éste tergiversó la historia de Jesús y que hizo de Jesús algo totalmente diferente. Por eso es que dicen que Pablo no le interesa el Jesús humano y se concentra solamente en el Jesús divino, en el Cristo glorificado, en el Cristo resucitado. Entonces, muchos hoy entre los cristianos critican que Pablo tal vez haya creado su propia versión de Jesús. Estas dos preguntas, queridos alumnos, siguen siendo un tema muy fuerte entre los eruditos, ¿verdad? Pero y que nosotros como estudiantes y que ahora abordamos al personaje Pablo, debemos tener muy claro, debemos tener muy claro. Bueno, por eso es un personaje controvertido. Este filósofo alemán, Friedrich Nietzsche, quien en un escrito tardío llamado El Anticristo, ¿verdad? Todos sabemos que Nietzsche era ateo, diríamos. Hace de Pablo, él plantea a Pablo, la figura de Pablo, fíjense que no, es muy contemporáneo este pensamiento de Nietzsche y que muchos lo siguen todavía. Y entonces, ¿qué dice Nietzsche? Que Pablo es el auténtico fundador del cristianismo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo su gran falsificador, es decir, es el que inicia este movimiento cristiano, pero que a la vez inventa, ¿verdad?, la figura de Jesús, la redefine de acuerdo a sus conceptos y entonces se convierte como en el gran falsificador. Bueno, la verdad, hermanos, es que
no lleva razón en lo absoluto Friedrich Nietzsche, porque en primer lugar, Pablo no funda el cristianismo. Pablo, hermanos, empieza, recuerden, su conversión en el 35 y después se va a 3 años a Arabia, ¿no? Y realmente él empieza a escribir la primera carta en el año 50, es decir, 20 años después de que Jesús murió. Y Pablo no es quien funda el cristianismo, porque el cristianismo ya estaba, es decir, los primeros creyentes en Jesús ya estaban y eran un montón, diríamos. Este, eran lo suficiente como para ya considerarse un movimiento interesante. Entonces, Pablo no funda el cristianismo. Esa es una gran mentira de Nietzsche. Ya el cristianismo estaba, no como tal, como cristianismo, pero este inició en el año 30 cuando el Señor Jesucristo muere, resucita y asciende a los cielos. Ahí inicia realmente el cristianismo, pero no lo funda Pablo. Y segunda, no es su gran falsificador porque las comunidades cristianas pasaron por el tamiz de la observación todo lo que Pablo decía. Baste ver a los habitantes de Berea que después de que Pablo predicaba iban a sus casas y leían los libros para ver si efectivamente Pablo había dicho lo correcto. Entonces, evidentemente Pablo no pudo haber manipulado a miles de personas para establecer su propio concepto. Por lo tanto, ni es el fundador del cristianismo Pablo, mucho menos es el gran falsificador, porque Pablo no forma una secta de seguidores ciegos, ¿no? Que lo obedecen sin menor discrepancia. Por supuesto que no. Por lo tanto, no puede llegar a grado de ser un falsificador. Sobre Jesús, sobre la figura de Jesús, este filósofo Friedrich Nietzsche dijo: en el fondo solo ha habido un cristiano y ese murió en la cruz. Así que hay un pensamiento reduccionista de parte de este filósofo, del cual muchos beben, muchos siguen, muchos son fanáticos de este pensamiento. Y él reduce a alguien, a una sola persona, ser cristiano, es decir, ser Cristo. Dice, y ese murió en la cruz. Ni siquiera le concede Friedrich Nietzsche la posibilidad, según su pensamiento, de que Jesús haya resucitado. Él lo clava en la cruz y lo mata y lo deja allí, ¿verdad? No hay posibilidad de resurrección. Vean entonces cómo eh, el pensamiento moderno, este y muchos otros más, tienden a poner en duda no solo la figura de Jesús, sino la propia figura de Pablo. Por lo tanto, a Pablo, en cambio, Nietzsche lo trata de monedero falso llevado por el odio, el antitipo del portador de la buena nueva, el genio del odio, de la visión del odio, de la lógica inexorable del odio. Así que en ese tenor se cataloga a Pablo, ¿verdad? Como alguien que fue llevado por el odio y este, que de alguna manera Pablo representa lo contrario a los valores del amor. Me parece que más allá de los razonamientos de Nietzsche que pueda esbozar, este, creo que desconocer la formación del texto bíblico, desconocer el contexto, desconocer a la persona y desconocer todo el mensaje que encierra la Biblia, pues desconocerlo lleva a estas afirmaciones, porque en estricto sentido, Pablo en muchas de sus cartas no habla sobre el odio, sino sobre el amor, sobre la unidad, sobre el perdón, la tolerancia, la ayuda mutua.
el levantar al que está caído, el no juzgar al siervo ajeno. En fin, me parece que Nietzsche, para justificar su postura de desacreditación de Pablo, pasa por alto estos pequeños, grandes actos que Pablo usó para demostrar su propia naturaleza de, de cristiandad o de haber sido convertido a Cristo. Indudablemente, entonces, basado en estas preguntas, en estas posturas, que insisto, hasta la fecha entre los biblistas están, Pablo fue objeto de controversias desde el primer momento, pues con él hacía su aparición un hombre que no había sido discípulo directo de Jesús, que conocía a Jesús todo lo demás de oídas, solo de oídas, y que sin embargo, basándose en una vocación totalmente personal y por ello incontrolable, pretendía ser apóstol de Jesucristo. Por si fuera poco, con él aparecía un hombre que de entrada se había destacado como perseguidor de cristianos. Este párrafo, queridos alumnos, resume básicamente lo que Pablo vivió en su ministerio terrenal, ¿verdad? Mientras él estaba vivo. Pues ya no tanto, porque ya entendemos mejor a Pablo, pero mientras él estaba vivo, enfrentó todo este tipo de cosas, ¿no? Primero, Pablo fue objeto de controversia porque recuerden que según el testimonio de Hechos de los Apóstoles, Pablo tiene esta visión de Jesús, ¿no? Y demás, y que el Señor lo manda a la casa ah, se me fue el nombre de la casa el Señor lo envió para que esperara ahí a Ananías. Bueno, ahora se me va a venir a la cabeza. Este, bueno, cuando recibe Ananías y pone las manos y recobra la vista y es bautizado, según Hechos de los Apóstoles, dice que Bernabé los llevó inmediatamente a los apóstoles. Bueno, esto fue muy fuerte porque imagínense pensar, no sé, a ver, válgase la comparación, hermanos queridos, válgase la comparación, pero que pensar que Hitler se convirtió a Jesús, ¿no? Que un judío vaya a ver a Hitler y le diga, ah, mira, vengo porque te convertiste a Jesús, ¿no? Pues no, nadie lo iba a creer. Lo mismo, más o menos, salvando las proporciones, pasó con Pablo. Así que desde ahí ya lo empezaron como a decir, no, ni te creo, ni nada por el estilo. Desde un principio fue rechazado. Ahora, lo segundo que Pablo padece, no solamente este miedo que todavía tenían las comunidades cristianas, porque el tipo era perseguidor de cristianos, es que él, eh, en estricto sentido, no era un apóstol del Señor. En estricto sentido. Si ustedes van al primer capítulo de Hechos de los Apóstoles, se van a dar cuenta cuáles eran los requisitos para ser discípulo de Jesús. ¿Recuerdan ustedes cuando tienen que elegir al sucesor de Judas Iscariote, que el discípulo que fue y se ahorcó? Entonces tenían que elegir a uno nuevo, ¿no? Eh, que recaía entre Matías y, eh, bueno, otro acto también que se fue, ya me acuerdo el otro nombre, los dos candidatos que compitieron para ocupar el lugar de Judas Iscariotes. Eh, y entonces, ¿cuáles eran los requisitos? Pues primero que hubieran estado con Jesús desde un principio, que hubiesen caminado con él, que hubieran sido parte del ministerio de Jesús y sobre todo que hubiesen sido testigos de la resurrección del Señor. Esos eran los requisitos, ¿verdad? Y esos requisitos no cumplía Pablo. Pablo no cumplía esos requisitos. No había estado con el Señor, no lo conoció, no caminó con él, no fue testigo de la muerte y de la resurrección del Señor. Así que
En estricto sentido no era, pero Pablo reconocía que Dios le había dado a través de Jesús esta vocación apostólica. Y entonces él en Gálatas dice, yo fui apartado desde el vientre de mi madre, fui llamado por Dios y él me escogió para que anunciase el evangelio entre los gentiles. Eso dice Pablo a los Gálatas. ¿Cuál fue el problema? Que donde él iba, a los lugares donde él iba, lo primero que le cuestionaban era eso, vos no sos apóstol, vos no sos apóstol. Que Pablo en muchas de sus cartas tiene que defender su apostolado, tiene que salir y decir, espérenme, no, no me digan que no soy apóstol. Por supuesto que soy apóstol, por supuesto que soy enviado del Señor, por supuesto que tengo esta vocación apostólica. Y en algunas de sus cartas dijo, no soy menor que aquellos grandes apóstoles. O sea, no crean que soy un apóstol de segunda, dijo Pablo, ¿eh? Ni de relleno, ni de nada. Pablo se equipara a los verdaderos apóstoles. Dice, yo soy igual que ellos. Entonces, los graves inconvenientes, los primeros, diríamos, graves inconvenientes que tiene Pablo es que la gente lo rechaza porque tiene miedo, porque tiene un mal antecedente, porque tiene una mala reputación y no lo quiere. La gente se hace un prejuicio de Pablo. Ahora, no estamos lejos, ¿verdad? Hoy mucha gente hace prejuicio de otra gente. Y lo segundo es que no aceptan su apostolado, no reconocen su autoridad y dicen, no, ¿sabes qué? Nosotros no creemos que vos seas apóstol. Entonces Pablo tiene que defender varias veces, no una vez, varias veces su apostolado, decir, yo fui un gran apóstol. Fueron los rechazos iniciales. Ya después vendrán rechazos teológicos, pero estos rechazos iniciales complicaron la vida de Pablo y que me imagino que cualquiera de nosotros, hermanos, con estos inconvenientes, podríamos haber dicho, ¿sabe qué? Listo, ok, no me quieren hacer caso, no me creen, me voy, no, eh, hago la mía, ¿no? Pero Pablo no, Pablo se aguantó y siguió adelante. Bueno, tenemos ahora este, las dos fuentes que nos informan sobre la vida de Pablo. O sea, ¿qué sabemos de Pablo? Los sabemos a través de dos fuentes. Una que es Hechos de los Apóstoles y otra que es Filipenses. ¿Cómo presenta Lucas, que es el autor de Hechos de los Apóstoles, a Pablo? Bueno, lo presenta con esto, ¿no? Lo presenta con estos antecedentes que nadie puede ocultar. O sea, Pablo nunca ocultó lo que fue. Solamente le dijo a la gente, bueno, eso fui antes, ahora soy otra persona. ¿No? Denme oportunidad, denme chance. Hoy, desgraciadamente, la gente no da dos oportunidades, ¿no? ¿Cómo lo presenta Lucas? Dice, Pablo, por su parte, hacía estragos en la iglesia, penetraba en las casas, se llevaba por la fuerza hombres y mujeres y los metía en la cárcel. O sea, lindo retrato. Y como diríamos en mi tierra, no me ayudes, compadre, ¿no? Le habrá dicho Pablo a Lucas, no me ayudes mucho. Porque cada uno de estos aspectos era escandaloso. Entraba a la fuerza a la calle, imagínese, no golpeaba la puerta, tumbaba la puerta y se llevaba por la fuerza hombres y mujeres. O sea, cuando es por la fuerza, arrastras, jalándolos, empujándolos, golpeándolos, si la gente no quería salir. Y finalmente los metía en cana o en la cárcel por esto, ¿no? O sea, realmente era un hombre de terror. Sin en cambio, Pablo, cuando escribe la carta a los filipenses, se presenta de otra manera. ¿Ah? Y él se presenta de una manera más religiosa. ¿No? ¿Quién era Pablo?
Y Pablo dice que desde niño fue circuncidado al octavo día. Eso confirma que era judío de cepa, ¿no? Aunque no había nacido en Jerusalén, pero era un judío de cepa. Tenía la marca, la señal que, como, que todo varón necesitaba tener. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Esto es interesantísimo porque recuerden que la tribu de Benjamín fue la tribu más pequeña que hubo en Israel, pero que la tribu de Benjamín no tiene muy buena referencia, ¿no? No tiene muy buena referencia o muy buen recuerdo porque recuerde que fueron los benjaminitas los que asesinaron, violaron. No, bueno, sí, qué sé yo, violaron de manera tumultuaria a la esposa de Levita, que quedó agonizando, ¿no? Por tanto ultraje, eh, y que cuando muere esta mujer, Levita, descuartiza el cuerpo de su esposa en 12 partes y los envía. Y bueno, por este actuar de los benjaminitas se lleva a cabo o se desarrolla la primera guerra civil dentro del pueblo de Israel. Recuerden que la guerra civil, una guerra civil es aquel conflicto que se da entre compatriotas, ¿no? En un mismo estado, en una misma nación. Eso es una guerra civil, los que se dan dentro de casa. Así que bueno, se da una guerra civil muy fuerte y los benjaminitas terminan perdiendo y bueno, no tiene muy buena referencia los benjaminitas. Sin embargo, fíjense cómo de la tribu de Benjamín surgen dos figuras fundamentalísimas, importantísimas de esta tribu, de la más pequeña. Y la primera de ellos es que es de los benjaminitas donde surge la monarquía, porque Saúl, ¿verdad? El primer rey de Israel es benjaminita, es de la tribu de Benjamín. Y Saulo, ¿no? Que tiene mucho parecido en esta formación de Saúl y de Saulo, bueno, ahora Saulo se va a convertir en el gran predicador de los gentiles. Interesante, hermanos, cómo de la tribu de Benjamín surgen la monarquía y surge el cristianismo. Vean cómo Pablo se presenta a sí mismo. Luego dice hebreo de hebreos, es decir, que no hay duda de que aunque él haya nacido en la diáspora, su árbol genealógico, pues está desde el principio. Se presenta como en cuanto a la ley fariseo, recuerden que los fariseos eran un movimiento de piedad, un movimiento que surge después de la guerra de los macabeos, ¿no? En donde tratan de salvaguardar la pureza de la enseñanza, la pureza de las tradiciones, eran muy tradicionalistas, pero pues se fueron al extremo, como todo, ¿no? Entonces, los fariseos fueron muy confrontados por Jesús, precisamente por eso, porque eran sumamente extremistas. En cuanto al celo perseguidor de la iglesia, ¿no? Matiza muchísimo, aunque lo reconoce. Pablo reconoce quién es él. Perseguidor de la iglesia, aunque Hechos o Lucas ya lo plantea con rasgos mucho más violentos, diríamos. Bueno, él solamente perseguidor de la iglesia, no dice los métodos que usaba para eso. Y en cuanto a la justicia prescrita por la ley, intachable. Ahora era un tipo con todas las credenciales habidas y por haber. Imagínense un tipo que quiere hacer lo correcto, que trata de hacer lo que cree que es justo, ¿no? O sea, no es un tipo cualquiera, ¿no? Es un tipo que de alguna manera, aún en su celo, en su fariseísmo, trata de hacer lo correcto. De ahí la justificación de pensar que aquellos que estaban haciendo lo incorrecto, pues había que meterlos a la cárcel. Y por eso Pablo termina hablando o diciendo o haciendo, perdón, que
los cristianos fueran a la cárcel. Era su formación, era su rigor, era su pensamiento de decir, bueno, si estos están mal, si están hablando de que el Mesías es un carpintero que murió en la cruz del Gólgota, y eso no es así, pues para él era una mentira lo que ellos decían y por eso merecían ir a la cárcel. Era su cosmovisión, que fue cambiada evidentemente al momento de su encuentro con el Señor. Así que vean las dos caras de la moneda que nos presenta el texto bíblico, tanto Lucas, que escribe Hechos, y Pablo mismo, que escribe la carta a los filipenses. Para que quede más claro entonces, Pablo procedía de una familia judía de la tribu de Benjamín, fue circuncidado conforme a la tradición judía el octavo día, recibió después una rigurosa educación judía y se adhirió más tarde a la secta de los fariseos. Esto iba unido a una acabada formación en la interpretación de la ley y de la Biblia hebrea, es decir, el Antiguo Testamento, lo cual presuponía el conocimiento de la lengua hebrea y probablemente también de la aramea. Porque recuerden que Pablo no hablaba arameo, arameo hablaba el Señor Jesús, los discípulos. Él pudo haber hablado hebreo, que era lo que hablaban sus antepasados, pero eso no le podía haber impedido que pudiera haber conocido la lengua aramea. La lengua materna de Pablo, pues evidentemente era el griego, ¿no? El griego. Pues, pero tenía, su propia formación lo llevó a tener toda esta información. Tenemos entonces, como resultado de esta reflexión que estamos teniendo de este personaje controvertido para judíos y cristianos, tenemos pues que imaginarnos al joven Pablo como un fariseo de rigurosa observancia, influido por la literatura apocalíptica contemporánea judía, es decir, Pablo estaba plenamente convencido que el Mesías iba a venir en cualquier momento, pero lo sabía desde la cosmovisión apocalíptica. Un joven reflexivo y extraordinariamente responsable, es lo que digo, o sea, no podemos juzgar a Pablo de lo que hizo porque para él era lo correcto, ¿no? Celoso del cumplimiento de la ley y de la conservación de las tradiciones de los antepasados. Así que en ese sentido, podemos darnos una idea de la personalidad de Pablo, del actuar de Pablo, de su propia sentimiento de cómo fue desarrollándose este llamado de Dios para su vida, ¿no? Y esto es sumamente interesante. Aunque nacido seguramente a la par de Jesús, como dije, pudo haber sido contemporáneo, 2, 3 años de diferencia. Pablo se cría en un entorno helenístico, profundamente griego, con la cultura griega, que él va a desarrollar mucho en sus cartas, en el que el griego era el idioma usual y por lo tanto la lengua materna de Pablo. A este respecto, las epístolas del apóstol evidencian un grado de dominio del griego impresionante y del conocimiento de las ideas generales filosóficas y del arte retórico. Por supuesto, Pablo fue o influido o instruido en todo lo que eran las filosofías griegas, ¿no? Que solo es posible con una formación escolar de impronta griega. Pablo fue muy estudioso, fue, creo que no fue taciturno, es decir, no fue el típico nerd que hoy le llamaríamos en este adjetivo, ¿no? O sea, de esos, perdóneme, perdóneme la expresión, estos ratones de biblioteca. Pablo sabía mucho, Pablo leía, Pablo le gustaba estudiar, ¿no? Pero no creo que haya sido taciturno ni una persona no sociable. Creo que fue una persona muy abierta, muy sociable, muy dada. Este, creo que lo fue.
porque su propio trabajo se lo pedía, ¿no? Él era constructor de tiendas. eh, el relacionamiento que él tiene con la gente en los viajes misioneros hacen suponer que su personalidad no era introvertida, por lo tanto, una persona que gustaba mucho de la charla, de hacer amigos, de encarar las cosas. Así que creo que con esto podemos nosotros imaginarnos un poco quién era el apóstol Pablo. Sin embargo, aquel fariseo celoso de Dios y de la ley se vio provocado por la aparición, seguramente fuera de Jerusalén, del cristianismo libre de la ley de los judíos cristianos helenistas, es decir, es lo que decía, ¿no? Este hombre estaba profundamente convencido que el Mesías vendría como un rey, como un gobernante, como un emperador que venía a destruir el imperio romano. Y cuando empieza a escuchar que este Mesías se llamaba Jesús y que no vino como rey, nació en un pesebre y que no conquistó nada, sino que terminó muerto en la cruz, crucificado por los romanos, dijo, no, esto me parece que están mal y por eso la persecución. Fanatizado como estaba, Pablo había determinado combatir activamente más allá de toda medida razonable e incluso aniquilar, exterminar a la comunidad cristiana como él mismo escribe en la epístola a los Gálatas. O sea, era tanto su celo, tanto eso, viste, que todos los extremos son malos, tanto fanatismo que terminó pensando que esa secta que predicaba a un carpintero que había muerto en la cruz y que era el Mesías, pues se le hacía una blasfemia, se le hacía algo que no tendría que ser. El escándalo que para todo judío constituía el declarar como Mesías a quien fue crucificado bajo el anatema de la ley, le había confirmado aún más al parecer en su desmesurado afán de persecución. Fue formado así, con estas ideas, con esta impronta muy arraigadas, y en esta provocación termina siendo fanatizado por sus cosmovisiones y termina eh, sintiéndose eh, este, asombrado o asombradísimo de que se predicaba sobre un Jesús que fue crucificado bajo la maldición de la cruz. O sea, para él no era totalmente creíble, no era. Bueno, vamos a dejar aquí la clase en este primer punto que hemos visto porque Pablo se convirtió en pasado, ¿no? En la figura más controvertida entre cristianos judíos y actualmente, ¿no? Sigue siendo una figura muy controvertida por los razonamientos o posicionamientos que esto trajo. Muy bien, pues vamos entonces a dejar aquí la clase, preguntarle a Marita si tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que quieras compartir. No, siempre, como siempre, la clase bien clara, así que dudas no quedan. Gracias. Gracias, Marita, gracias. Igual, cualquier cosa que aparezca, con todo gusto, ¿está? Bueno, nos vemos entonces en la siguiente clase. Deseo que Dios los bendiga. Cuídense mucho y muchas bendiciones. Paz.